Arquitecturas como esta estuvieron en el pensamiento del hombre aproximadamente desde el siglo XI. ¿Qué los llevó a crear todas estas bellezas arquitectónicas? ¿Por qué? Tuvieron que haber estado primeramente, pues eso, en su mente, una estrategia, un pensamiento. Pero no siempre fue un pensamiento único. A veces tuvieron que luchar con los pensamientos de otras personas para poder crear bellezas como esta y con un propósito. En esta ocasión hablaremos precisamente del pensamiento único. ¿Estamos llegando a ese punto? Para poder construir estas edificaciones, como habíamos dicho antes, tuvieron que surgir del mundo de las ideas. Pero no estamos hablando de las ideas de Platón, ni ninguna intención es hablar de filosofía, por supuesto. Pero hablamos de la creatividad, en donde el arquitecto defiende su postura, en donde el arquitecto dice por qué deben de haber las columnas en esta posición o en la otra, por qué deben de tener un cierto grosor, cuál era el motivo de que hubiera estas ventanas tan pequeñas, que estuvieran en lugares altos. Necesitaban defenderse las ideas. Cuando las ideas empiezan a unificarse, entonces se pierde la individualidad. Necesitamos entender que las ideas, el pensamiento individual, es el que construyó precisamente cosas como estas, y que después obviamente tuvieron que verse en conjunto, gente que pudiera entender de lo que se hablaba. Pero cuando hablamos de un solo pensamiento, como en Babel, estamos en problemas. Las estructuras que estamos viendo a nuestro alrededor son una clara manifestación. Y vemos aquí reflejada la diferencia entre la individualidad y el individualismo. Cuando hablo de individualidad me refiero a eso que nos hace ser lo que somos, nuestras propias ideas, carácter, decisiones. Esa individualidad que marca la diferencia del mismo individuo. Nos lleva adelante, nos hace ser cada vez más ingeniosos y realmente más entregados incluso el uno al otro. En contraposición, el individualismo acerca al hombre a su carácter caído, a su egoísmo, a la centralidad en sí mismo y a la pérdida cada vez más de identidad. Por lo tanto, en ese individualismo, las estructuras caen, desaparecen. Lo vemos así también reflejado en las Escrituras. La individualidad versus el individualismo nos abre más nuestro entendimiento al mundo que nos rodea y al siglo que estamos viviendo.
Bienvenidos a esta cápsula de nuestros programas que vamos a tener en un futuro, no muy lejano. Aquí yo vengo pronto, pero nos gustaría que antes de dar inicio a esta nueva serie, pudiéramos entender sobre todo por qué es tan importante, primeramente, empaparnos del espíritu de la época. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Y que al final de cuentas volvemos a los pecados de antaño. ¿Sí? Eso es vital entenderlo, y por eso esa serie de cápsulas que estamos realizando, para poder darnos cuenta de los tiempos que estamos viviendo. No vamos a entender el día de hoy si no entendemos de dónde venimos, hacia dónde nos dirigimos, y eso requiere entender estas estructuras que estamos hablando. Bueno, mire, pastor, a mí me gustaría que leyéramos Génesis 10, desde el versículo 7 hasta el 12, si le parece. Vamos a reflexionar un poquito en esto y vamos a ver que no estamos tan alejados de una época de otra. Al final de cuentas es el mismo espíritu. El hombre no ha cambiado, es algo que debemos ver, y volver a Génesis es algo que ya hemos venido haciendo también a la serie de nuestros estudios, y nos ayuda a entender mucho más la historia de la redención, como bien hemos hablado. Génesis 10, ¿qué pasaje? Vamos a leer desde el versículo 7. ¿Quieres leerlo tú misma? Sí, dice: y los hijos de Cus fueron Seba, Havila, Sabta, Raama, Sabteca, y los hijos de Raama fue Seba, Dedán y Cus. Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice: así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad y Calne en la tierra de Sinar. Me gustaría puntualizar aquí cuando se habla de que Nimrod fue poderoso cazador. Realmente de lo que se habla que fue un cazador de hombres. Correcto, correcto. Esa traducción en hebreo es complicada. Poderoso cazador delante de Jehová puede ser traducido también contra Jehová, y se muestra claramente a qué tipo de hombres perseguía. Era un hombre violento. Correcto. Era de carácter, pues, bélico, pero no bélico en el sentido de que peleara por sus tierras. No, más bien era un hombre malvado, tirano. Belicoso, podríamos decir, ¿verdad? Esa violencia innata en él mismo. Exactamente. Entonces, porque muchas veces la gente, cuando leemos así, y que además se repite este pasaje como 3 o 4 veces en la Escritura, no se entiende por qué se ve tan malo a Nimrod. Sí, pero ya se nos dice poderoso cazador delante del Señor, y si lo explicamos pues se entiende mejor que era un hombre malvado, perverso, que iba en contra del Señor. Más adelante, en el capítulo siguiente, vámonos por favor a Génesis 11, desde el versículo 1 al 9. Versículo 1 al 9, vamos a leerlo. Dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Bien, la primera pregunta: ¿acaso el Señor se molestó porque los hombres edificaran?
Para nada. Para nada, no era problema. Había otras personas que ya estaban edificando. En aquel entonces existían lo que se llaman ciudades-estado, y ahí tenían sus pequeñas edificaciones. Otros eran nómadas, pero construían ciertas habitaciones para que ellos se asentaran ahí y pudieran sembrar o cultivar la tierra, lo que fuera. Sí. No había problema en esto. Ninguno, lo habían hecho por años. El problema fue la persona que edifica Babel y todas esas tierras, que fue precisamente Nimrod. Ahí está. Y cuando estudiamos la historia de Nimrod y escuchamos también, incluso en otras culturas antiguas, Cush, vemos ahí el carácter de estos hombres. Babel, de ahí viene la palabra rebelión, que etimológicamente quiere decir volvamos a reconstruir Babel, volvamos a rebelarnos en contra de Dios. Exactamente. Ahora bien, vemos que Dios confunde las lenguas, ¿sí? y de alguna manera los está juzgando. Totalmente. Además hay un detalle, hemos leído ahí que Dios descendamos pues. Recuerdo bien, mi profesora de hebreo me decía que esa palabra es muy interesante porque es un término jurídico, que es el juez que viene a un lugar donde se ha cometido un crimen a buscar pruebas. Exactamente. Dios está juzgando lo que están haciendo. Pero era en un área local, geográfica, ¿sí? El fenómeno que estamos viviendo ahora no es en un lugar geográfico, es el espíritu mundial. Ahora, ¿cuál es el pensamiento único? Bueno, hoy en día la información es mucha, realmente hay más desinformación que información, pero el problema no es ese, sino que la persona, al estar desdibujada y al no tener fondo, como ya se habló en la conferencia de pastores, ¿sí? La persona se queda sin su pensamiento único, individual, en el que razona y tiene un discernimiento personal entre que valora la verdad de la mentira, ¿sí? Pero no solamente la verdad bíblica, la verdad objetiva. Eso es importante de aclarar. No nos estamos refiriendo solo a la Biblia, sino a la verdad en su totalidad de la vida misma. Sí, porque a veces dicen, la verdad os hará libre. Eso ya se ha escuchado hasta en películas y todo. Sí, no, ya sabemos, la verdad es Cristo, por supuesto, pero me refiero a la verdad objetiva. Sí. Es decir, hoy en día cualquier persona ve un titular y ya dice que sabe mucho. Sí. Y esos titulares no sabemos que están manipulados. Vamos a hablar mucho acerca de los algoritmos. Y entonces, a través de este pensamiento único, la gente sabe todo, pero en realidad no sabe nada. Estamos hablando de un lenguaje casi universal. Es un bombardeo de información que lo que hace es aturdir a la gente y al final hacer esa pregunta, ¿verdad? Pilato, ¿qué es verdad? Y eso lo llevamos a la conclusión de esta sociedad líquida, espumosa, como muchas veces tú mismo te has referido. Claro, porque además, como bien sabemos, la espuma no dura mucho y no tiene fondo, flota, se revienta con cualquier cosa, va de un lado hacia otro. No puedes agarrarla, se escapa entre los dedos. Exactamente. Y como en los tiempos de Nimrod, de Babel, que también es el espíritu de la época rebelde, que va en contra de Dios, que caza a los hombres de Dios, también Dios va a juzgar. Y ese es uno de los síntomas precisamente de los últimos tiempos. Sí, y una aclaración importante creo también hacer es que a veces pensamos que esa gente del pasado era diferente a nosotros. No lo era. Su corazón es igual que el nuestro hoy en día y la generación que estamos viviendo es como los tiempos de Noé, pero como los tiempos también de Babel, de Nimrod. Exactamente. Más adelante, quizás en otra cápsula, hablaremos del arte. El arte también es un termómetro que, de alguna manera, ¿sí?, mide el espíritu de la época, Eso es. el pensamiento de la época. Y el arte comienza también a desaparecer. Y dirán algunos, pero Cami, hay un montón de dibujos, pinturas. No. Una cosa es dibujos, pinturas, pero otra cosa muy diferente es el arte. Y de eso hablaremos en nuestra siguiente cápsula, pero por lo menos ahora quedémonos con esa idea y valoremos. Ya se habla, una de las cosas que se habla como pensamiento único, el calentamiento global, la madre tierra. Sí.
¿Verdad que Y sí? dentro aún del cristianismo hemos acuñado esos términos como si fueran términos legítimos para utilizar. Sin embargo, ¿qué es eso de la madre tierra? ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Quién tiene el control del universo, no solo de la tierra? ¿El hombre en su proceso químico que ha producido este calentamiento? ¿O Dios en su poder y soberanía? Juzgando. Otro de los pensamientos únicos es que le llamamos a los animales hijos. Por ejemplo, sí. Que el ser humano no es ser humano hasta que nace y han llegado al punto de decir que 8 días después. El pensamiento único entonces es buscar la paz y la seguridad a como dé lugar. El miedo a morir, la falta de trascendencia, ¿sí? Que no se dice de manera verbal yo no soy intrascendente, no, sino en los temores que nos envuelven, ¿sí? Y que con desesperación corremos a cualquier recurso que no sea Dios por el temor de morir, de enfermar. Ahí se muestra la falta de trascendencia. Y no estoy diciendo que no hay que curarse ni que hay que tomar medicinas, porque eso es irse a los extremos. Eso yo no estoy diciendo, ¿no? Lo que queremos transmitir a nuestros estudiantes es ese entendimiento del pensamiento único que termina transformando nuestra propia mente como hijos de Dios y haciendo que la palabra de Dios, la Biblia, deje de tener trascendencia en nuestras vidas. Estamos ahora, y seguro a lo mejor lo escuchan a nuestros oyentes, ¿no? Este fondo donde hay un montón de personas hablando de la construcción, de la historia de este lugar, y eso es la voz que pone a dormir a esta sociedad que deja de pensar, donde el individuo deja de tener importancia para convertirse en un ente más de una sociedad. Bueno, de hecho estamos en una época muy, muy difícil, muy triste además, pero como dice la escritura, en el punto ya del colmo. El hombre pasó a ser cosa. Sí. Estamos en una época en que el hombre se ha cosificado, y eso lo vamos a ver en nuestra siguiente cápsula del arte. Cómo es que el hombre ha llegado a cosificarse, pero por sí mismo, no es que alguien lo haya cosificado, no, el hombre mismo se ha cosificado, se ha vuelto una cosa. Y hablando de nuestra próxima cápsula de enseñanza, me gustaría invitarles a los oyentes que miren también las que ya hemos realizado en nuestro canal de YouTube. Toda esta serie de enseñanzas creo que son muy importantes para todos nosotros, para entender que el Señor va a venir ya muy pronto, y va a venir como vino en Tierra de Babel, a recoger las pruebas del delito, la rebelión del hombre, el rechazo de Dios absoluto. Así es. Y bueno, pues espero que os haya gustado este precioso lugar. Es maravilloso, es un castillo hermosísimo. No sé si quiere decir algo más de ¿en dónde estamos? Estamos en el castillo de Cardona, uno de los castillos dentro de lo que fue la nobleza de Cataluña, una familia noble que a propósito no vivía aquí, no vivió por mucho tiempo, vivía en la zona más hacia el sur, hacia Barcelona, pero esto era un punto de conflicto, un conflicto fronterizo entre reinos, y este lugar se convirtió en un destacamento importantísimo del ejército. Años más tarde nos cuenta la historia que en este lugar dentro que había muebles preciosos, techos de madera, era un lugar extraordinario, fue totalmente vandalizado, y en este siglo XX se convirtió también en un centro militar, en un lugar donde incluso en la Guerra Civil Española había aquí un destacamento de soldados, y ahora es eso, un centro turístico. Pero una vez más nos recuerda la historia. Historia que no a mucha gente le gusta saber, simplemente ahora, pues eso, lo superficial, lo rápido. Pues nada, muchas gracias por haber estado con nosotros, gracias por aprender juntos, porque estamos aprendiendo todos. Gracias porque estamos unidos en los últimos tiempos y porque la intención de todas estas cápsulas informativas, instructivas, sean de comunión y sobre todo de crecer. Una de las cosas que me gustaría antes de terminar, Pastor, es hacer la siguiente pregunta. ¿Por qué te interesa tanto conocer los últimos tiempos? ¿Cuál es la motivación? ¿El miedo o el acercamiento a Cristo? ¿El miedo o la ilusión de verle y encontrarse con el novio? ¿El terror, el pánico de que no nos atrapen? ¿O el amor y el deseo de ser
atrapados por Él. Wow. Las motivaciones son muy importantes, porque ahí también nos define la trascendencia. Cami, qué importante esa pregunta. Gracias por haberla hecho y nos queda ahora cada uno de los oyentes responderla. ¿Qué te motiva? ¿Qué hay en tu corazón? He aquí, Él viene pronto. Él viene pronto. ¿Estaremos preparados para su venida? Eso es lo que estamos haciendo. Hasta pronto. Hasta pronto. Dios os bendiga.